pero hemos decidido esperar en Dios. Esto es una decisión, es un acto voluntario, esperar en Dios. Yo decido esperar en Dios. Otro significado de la palabra esperanza es el acto de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea obtener es posible. Y es una virtud que capacita al hombre para tener confianza de alcanzar aquello que quiere. Entonces la pregunta de esta mañana es: ¿cuánto tiempo has esperado el cumplimiento de una palabra por parte de Dios? Y quería que vayamos a un nombre que está en las Escrituras. Y dice que todos sabemos y hemos estado hablando en charlas anteriores sobre la historia del Edén y cómo el desobedecer del hombre, de Adán y de Eva, fueron sacados de la presencia de Dios. Desde ese momento el ser humano ha intentado volver a Dios, aún inconscientemente, aún sin saberlo, aún sin proponérselo. El hombre está tratando de llenar el vacío que tiene. Por eso todos nosotros pudimos encontrarnos con Dios, y cuando nos encontramos con Dios, ese vacío que teníamos, al menos fue una experiencia personal, mi vida fue llena, mi vida fue completa, empecé a tener satisfacción aún sin tener un objetivo o algo claro, pero me sentía realmente satisfecho por Dios. Es necesario que recordemos en esta reflexión que tenemos que hay cosas que solamente le pertenecen a Dios. Cuando Dios le dice a Adán y a Eva que no comieran del árbol del bien y del mal, antes le dijo que podían comer de todos los árboles que había en el huerto, ¿se acuerdan? O sea, que ellos podían comer de todo, solamente no tenían que comer de este árbol del bien y del mal. Muchas veces nosotros pensamos en lo que no podemos hacer en vez de pensar en lo que podemos hacer, ¿sí? Una reflexión. A veces nos entretenemos mirando lo que no tenemos o lo que no podemos hacer y no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero decíamos que Dios le había dicho que no comieran de ese árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Por qué? Porque eso era el árbol de la determinación. Dios había determinado qué era lo bueno y qué era lo malo. Entonces, el hombre no estaba capacitado para poder decidirlo. Sin embargo, el hombre, con su desobediencia, como todos nosotros sabemos, decide tomar de ese fruto al cual Dios le había dicho que no le correspondía al ser humano decir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero el hombre, como siempre nosotros, con nuestras... Cuando digo hombre, por supuesto, entiendan que es hombre o mujer, ¿no? Para que no nadie se sienta excluido. El ser humano, por decir de otra manera. Yo solamente tenía, decíamos, el derecho de determinar qué era lo bueno y qué era lo malo. Pero el hombre, al comer de este árbol, le dijo a Dios que también quería tener esta determinación. ¿Por qué Dios solamente podía decir que estaba bien o que estaba mal, si el hombre también había decidido hacerlo? Entonces dice que Dios lo saca. O sea, en el lugar
En la presencia de Dios, el hombre no puede determinar qué está bien y qué está mal. Si quiere determinar qué está bien y qué está mal, tiene que estar fuera de la presencia de Dios. Entonces, Dios lo saca a Adán y Eva de su presencia, porque era Dios el que tenía que determinar y el que decidía qué estaba bueno y qué estaba mal en la presencia de Dios, no el hombre, ¿no? El hombre entonces pasó a determinar, decíamos, al comer, al desobedecer, al comer de ese fruto, empezó a determinar qué era lo bueno y qué era lo malo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que le parecía, de acuerdo a lo que le gustaba. Miren si no se parece un poco a la realidad, ¿no? Seguimos con esto mismo. El hombre decide qué está bien y qué está mal de acuerdo a los gustos que tiene. Dijo, si me gusta es bueno, si no me gusta es malo. Entonces decide a su antojo y hasta el día de hoy sigue haciendo lo mismo, sin tener en cuenta lo que Dios dice a través de su palabra y a través de su consejo. Él sigue dictando leyes en su pensamiento de lo que está bien y lo que está mal. El problema que tenemos como humanidad es que estas leyes son las que gobiernan los actos del ser humano. Atendamos esto, atención, las leyes hechas por el hombre, por supuesto con sus déficits y sus problemas, son las que determinan qué está bien y qué está mal, y son las que lo gobiernan. O sea que ya no es más su creador, ya no es más Dios el que dirige sus pasos, sino el hombre mismo. Entonces, todos los que nacieron, seguimos en el relato, alejados, o sea, fuera de la presencia de Dios, todos los que nacieron, fueron nacidos o creados fuera de la presencia de Dios. Es por esto que el hombre trata de inconscientemente volver a su estado original. En la construcción se dice que todo material tiende a volver a su estado original. Y si nosotros nos ponemos un poquito a observar, seguramente habrán visto en algún lugar de su casa como un revoque, por ejemplo, a través del tiempo, generalmente, ¿no? Cerca de los zócalos o cosas así, es como que se empieza a desmenuzar, es como que vamos a encontrar, cuando hay humedad, ahí granitos, pedacitos de material. O sea que ese estado que estaba en un primer momento suelto, o sea, cada material viene suelto, el cemento por un lado, la arena por el otro lado, la cal por el otro lado y el agua por el otro lado, se empiezan a disgregar y a soltar. O sea que cada material tiende a volver a su estado original. Por eso el hombre también, como el estado original del hombre era estar en la presencia de Dios, el hombre trata de una y otra manera y de una y otra forma, a veces equivocada, a veces no, de volver a esa presencia de Dios. Dios le dio al hombre libre albedrío, o sea, la libre opción de elegir. El hombre no tiene excusa porque nosotros somos lo que elegimos. El ser humano no le puede echar la culpa a Dios como a veces escuchamos. ¿Y por qué, Dios, hay tantas guerras? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pero si somos nosotros los que a través de nuestras leyes vamos diciéndole a Dios, no te metas con mi vida. Y a veces hay decisiones en las cuales nosotros le decimos a Dios, no te metas con mi vida, yo hago lo que quiero. Pero bueno, volviendo al relato bíblico que decíamos, Adán dice que vivió aproximadamente, ¿no? Según las escrituras, ¿no? 930 años. Y
seguramente la Biblia no dice, pero es muy posible que Eva haya vivido un poco más de esto. ¿Por qué digo esto? Las estadísticas dicen que en el mundo hay más viudas que viudos. Generalmente, ¿ves? Generalmente. No es algo demasiado fijo, pero puede haber lugares en que no. Pero en lo general se dice que hay una estadística que, por ejemplo, en Argentina hay aproximadamente 1.579.000 viudas y solamente 500.000, 1.579.000 viudas y solamente 500.000 viudos. O sea que hay más viudas que viudos. O sea que la mujer generalmente, vuelvo a repetir, porque hay un hermano querido mío que siempre me hace esta observación, ¿no? Estamos hablando en algo general, no particular, ¿sí? Seguramente que sí, pero estamos hablando a nivel estadístico y a nivel general. Entonces sabemos que nos dicen las escrituras que Adán y Eva, en esta vivencia de los 930 años, engendró hijas e hijos. No solamente engendró a Caín, Abel y a Set, sino la Biblia menciona que entre todos los que fueron procreados, entre todos los hijos de Adán y Eva, estaban Caín, Abel y Set. Porque si leemos las escrituras vamos a encontrar que dice, y Adán vivió y engendró hijos e hijas, y engendró a Caín, o sea que había una vida y una reproducción en ese tiempo, y miren, estamos hablando de 930 años, algunos estudiosos y teólogos dicen que se calcula que en el tiempo del cual estamos hablando, de Adán y Eva con sus tantos años, había aproximadamente entre 2 millones aproximadamente de seres humanos. Oh, claro, ¿por qué? A veces nosotros leemos la Biblia y pensamos, pero había 3 nomás. ¿Qué pasó? No, pero había muchos más, ¿no? A través de las escrituras. Bueno, seguimos con lo que estamos hablando. Entonces dice que Adán y Eva engendraron a Caín, luego a Abel, luego a Set, y vivió 912 años Set. Después Set también engendró hijos e hijas y engendró a Enos, no Enoch, sino Enos, que vivió 905 años, y engendró hijos e hijas, y engendró a Caimán y engendró a Mahalaleel, que vivió 985 años. Bueno, todo esto está en la escritura, por supuesto, si leen lo van a encontrar, ¿no? Yo lo puse acá rápidamente porque solamente son comentarios que estoy haciendo. Hasta que después dice que es engendrado Enoc. Y sí, ahí encontramos y hacemos un paréntesis, porque dice que Enoc, fíjense que estamos hablando de mucho tiempo que vivieron cada uno, y cada uno engendró hijos e hijas y tuvieron muchos hijos e hijas, 895 años, 962 años, pero dice que Enoc vivió 365 años. Y Enoc, no es que murió, sino que Dios se lo llevó. Todos conocemos la historia de Enoc. Se dice también, interesante esto, que fíjense que dice que vivió 365 años, y nosotros en nuestro calendario, en el año, ¿cuántos días tenemos? 365 días. Se dice que Enoc es como que es un representante del tiempo, ¿no? Bueno, y Enoc también dice que tuvo como entre uno de sus hijos a Matusalén, que vivió, que es el hombre que más registro tenemos de edad en la tierra, que fueron 969 años, por de ahí venimos,
lo hemos hablado en otras oportunidades, con este dicho que dice más viejo que Matusalén, ¿no? Porque Matusalén fue el hombre que tenemos en la Biblia que registró más edad sobre la tierra. Y bueno, Matusalén dice que también engendró a Lamed, y este Lamed tuvo un hijo, Noé. Bien, Noé. En Génesis 6, del 8 al 9, habla del relato de Noé. Y fíjense que dijimos que Enoc viene a ser el bisabuelo de Noé. ¿Y qué se le destaca a Enoc? Que caminó con Dios. Y la Biblia habla que también en estos pasajes, Noé también caminó con Dios, pero no fue llevado como Enoc, sino fue dejado porque se le encomendó una tarea. Cuando nosotros leemos la Biblia, pensamos que las cosas pasaron una tras de la otra, y hay tiempo, hay una línea de tiempo en la cual todo eso fue transcurriendo, ¿no? Fue pasando. Y quería decirle algunas cositas por este tema que estamos hablando, de la esperanza y de esperar en Dios. Todas las promesas que Dios ha puesto sobre tu vida, sobre la mía, no se van a perder. Aunque nosotros no podamos verlo, nuestra descendencia, como pasó con el Noé, va a hacer lo mismo que vos y yo si nos proponemos seguir a Dios. Hay algo, o tu hijo, o tu nieto, o tu bisnieto, o todos, pero van a ser atraídos por Dios, porque en tu esencia, en tu vida, ha aparecido, ha irrumpido el Espíritu Santo, y es el que forma parte de cada uno de nosotros. Dice que Noé vivió 500 años y engendró hijos e hijas, y entre ellos engendró a Sem, Cam y Jafet. Y el diluvio llegó cuando Noé tenía 600 años. Yo digo, qué bárbaro, ¿no? Porque entre 500 y 600 años se dice que se construyó el arca. Qué polenta que tenía Noé para tener entre 500, se dice que el arca aproximadamente tardó en construirse entre 50 y 60 años. Así que si a los 600 años de Noé apareció el diluvio, menos 50 o 60, o sea, tenía más o menos unos 550 años Noé cuando estuvo construyendo el arca. Yo te pregunto, cuando Dios te dice que hagas algo, a veces decimos, no, Señor, yo a esta edad ya no hago más nada. No tengo ya fuerza, que lo hagan los jóvenes, ahí está, ¿ves? Esto que van a hacer ahora, que lo hagan los jóvenes. No, ¿qué jóvenes? Dios nos llama a todos. Dios, cuando trae la palabra a su cuerpo, es para que la iglesia se ponga en movimiento. Y miremos a este Noé, que con 550 años aproximadamente, entre 540 y 550 años, empezó a construir el arca. Qué cosa, ¿no? Yo digo, nosotros a veces, por eso arrancamos con la pregunta, ¿cuánto o quién de nosotros está esperando o ha esperado o tiene esperanza y una palabra de Dios? Porque Noé tuvo que esperar. Desde el momento que le fue cegada la palabra, desde el momento en que llegó la tarea que Dios quería hacer a través de él, uy, se está yendo la hora volando, bueno, lo vamos a cortar, pero dice que Noé no miró, él obedeció. Y acá encontramos una palabra linda y fresca en cada uno de nosotros. La obediencia. La obediencia nos lleva a esto. Pongamos la segunda placa, Maggie, por favor.
el esperar en Dios. Esto es lo que estamos hablando en esta mañana. Esperar en Dios. Lo que Dios te ha prometido, tus ojos lo verán, dice el Salmo 33, versículo 4. Lo que Dios te ha prometido, lo verás. Hemos escuchado en esta mañana testimonios y cómo a veces nuestra fe, nuestra esperanza es como que se apaga y entramos a dudar, pero el esperar en Dios nos hace que podamos confiar en Él. Lo que Dios te ha prometido, tus ojos lo verán. Y yo quería contarte y terminar con esto, un testimonio que algunos ya lo conocen en mi vida. Pasamos, Maggie, al Salmo 40, la próxima plaquita, el Salmo 40, desde el versículo 1 al versículo 3. Yo les comento que estaba pasando un momento difícil en mi vida a nivel económico, a nivel laboral. No tenía trabajo fijo, el trabajo era alternado. Estábamos hace poco casados con Nancy y yo estaba acostumbrado a trabajar porque yo de chico trabajé, de los 13 años pude trabajar, no porque mi papá me obligaba o mi mamá me obligaba a trabajar, sino que había en mí una necesidad de colaborar. Y esto también tiene que pasar en el cuerpo de Cristo, no porque me dicen que tengo que hacer tal cosa, sino que hay una necesidad dentro mío que el Espíritu me lleve a estar involucrado, a colaborar con el obrar de Dios. Bueno, y le contaba que estaba pasando por una necesidad. Nancy tenía trabajo, también ella de muy chiquita estuvo trabajando de la misma manera, no porque se lo pedían, sino porque en ella misma había este deseo de colaborar en la casa, esforzada. Mi esposa, gracias a Dios, que pude encontrarme con ella un día y despertar mi corazón y ver que era la mujer que Dios tenía para mi vida. Y podemos disfrutar de hace unos 35 años que hemos tomado la decisión de caminar juntos en el matrimonio. Y decía que la acompañaba a tomar el colectivo, y mientras estaba esperando el colectivo empecé a sentir una melodía en mi corazón y en mi mente. A veces es medio complicado explicarlo, pero es como que ahí viene un sentir en nosotros y empezamos a sentir una melodía que era esta, ¿no? En ese entonces nos congregamos y teníamos como alabanza una canción y yo no conocía mucho la letra, pero sentía una melodía que venía a mi corazón y esta melodía empezó a fluir, así que no me dejó quieto. Cuando ella tomó el colectivo volví a casa y me puse a buscar en la concordancia porque me acordaba de algunas palabras hasta que me encontré con este Salmo 40, donde dice: pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. Yo estaba esperando en Dios, volcando en Él mi ansiedad y mi preocupación referente a lo laboral. Y estaba esperando. Y acá la palabra me dice que yo estaba haciéndolo pacientemente, pero me dice algo más. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Yo quiero en esta mañana
reafirmar esta palabra. Dios tiene oído para sus hijos y las necesidades de sus hijos. Oyó mi clamor. Yo quiero confesar y proclamar esta verdad. Dios oye tu clamor. Cuando nos ponemos a solas delante de Dios, Dios te oye. Y dice el versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Para mí me había entrado en una angustia, en una desesperación, porque yo estaba acostumbrado a trabajar y tenía trabajo incontinuo y no estaba... Y dice que Él me sacó de ese pozo. Dios, te digo en esta mañana, es el que te saca del pozo de la desesperación. Porque cuando confesamos con nuestra boca, Dios toma esa confesión, la pone delante del trono y la cumple. Dios en esta hora se está llevando toda carga en el nombre de Jesús. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y dice, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Se ve que mis pasos estaban ahí, medio como cuando uno no tiene un trabajo fijo, ¿no? o claro, medio complicado, o algún problema, o una situación. Estamos medio ahí con nuestros pies como pisando en falso, pero dice que Él los pone sobre una roca. La peña es una roca. ¿Y quién es tu roca? Jesús. Es como que agarra y pone. El otro día en una obra estaba bajando uno de los oficiales de un techo y yo agarré el pie y se lo puse en la escalera. Le puse ese pie que andaba sin saber dónde apoyar en un escalón firme. Dios pone tu vida en la roca que es Cristo en esta mañana. Y Dios te afirma y te confirma que Él es tu guardador y que Él es tu hacedor. Puso mis pies y pone tus pies sobre peña y endereza tus pasos como enderezó los míos en ese día. Y dice el versículo 3, ¿qué pasa, no? Cuando sale toda esa carga de nosotros, dice que nuestra boca se llena de alabanza, de cántico, de adoración a nuestro Dios, de agradecimiento a este Dios que conocemos en espíritu y en verdad. Porque como decíamos el domingo pasado, solo sabemos porque sabemos que Dios es nuestro Dios. Aleluya. Y dice el versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Te digo en esta mañana que sos bienaventurado. Hay pensamientos de bien y no de mal sobre la tierra. Hay pensamientos de bien de parte de Dios sobre tu vida. Espera en Dios. Espera en Dios. Y Él hará. Amén. Yo les pido que nos unamos en oración en esta mañana. Por todo lo que se habló, por todo lo que se hizo, por todo lo que se va a hacer, por todo lo que se proyecta. Dios está poniendo nuestros pies sobre la roca firme. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra fuerza. Aleluya. Cerremos nuestros ojos, por favor, y oremos al Espíritu Santo. Gracias por esta palabra que viene de parte tuya, Señor, porque has preparado todas las cosas para que podamos entender que tú eres el que tiene cuidado de nosotros. Bendito sea tu nombre. Gracias porque nuestro mañana es distinto,
porque nuestro futuro está en tus manos. Gracias, Señor, porque te llevas en esta hora todo peso, toda carga y depositamos nuevamente, voluntariamente, nuestra esperanza y nuestra confianza en ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Esto es